Buenos días, esta es la presentación de los motores síncronos y asíncronos. Nuestro grupo está conformado por Lisette Alejandra Tijo Castillo y quien les habla, Pedro Alejandro Flores Niño. Los motores eléctricos síncronos y asíncronos funcionan mediante el principio del electromagnetismo. El electromagnetismo es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, bien sea en un medio móvil respecto a un campo magnético estático no uniforme o la variación de las líneas de campo que atraviesan dicha superficie mediante un giro. Cuando la energía de un campo electromagnético es transferida a un cuerpo expuesto dentro de su radio, es así que, cuando dicho cuerpo es un conductor y es parte de un circuito cerrado, se produce una corriente inducida. Motor eléctrico. Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de las acciones de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden convertir energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dínamo. Funcionamiento de un motor asíncrono. En todo motor eléctrico podemos distinguir dos partes principales, rotor y estator. El rotor está fijado a un eje e introducido dentro del estator mediante rodamientos, de forma que puede girar libremente. Una máquina de inducción está constituida por un estator y un rotor montado en cojinetes y separado del estator por un entrehierro. Electromagnéticamente, el estator está formado por un núcleo ranurado en el cual se alojan conductores. Estos conductores se interconectan de cierta manera y constituye el devanado de armadura en cortocircuito por medio de anillos. Partes del motor asíncrono. En una máquina de inducción existen dos tipos de rotores: rotor liso, rotor devanado. Un rotor liso de un motor de inducción consiste en una serie de barras conductoras colocadas dentro de unas ranuras hechas en la superficie del rotor, con sus extremos puestos en cortocircuito por medio de anillos. Estator. Está formado por un devanado de cobre trifásico arrollado a un núcleo de hierro laminado. Se encarga de generar el campo magnético. En el motor de inducción, el devanado del estator es esencialmente igual al devanado de una máquina síncrona. Sin embargo, el devanado del rotor está en cortocircuito eléctrico y con frecuencia no tiene conexiones al exterior. Las corrientes se inducen en él por la acción de transformador procedentes del devanado del estator. Para dar la velocidad de rotación del campo magnético, se multiplican unas bobinas trifásicas que están desfasadas entre sí 120 grados en el espacio por la frecuencia de la fuente de alimentación sobre el número de polos en el estator. Ventajas. No requiere gran mantenimiento debido a su simplicidad. Debido a la disposición de los electroimanes en el estator, no necesita de arranque auxiliares. Aplicaciones: industria alimenticia, industria química, industria metalúrgica, bombas y compresores. Motores síncronos. Cuando se aplica corriente a los devanados insertados en el estator, denominado también carcasa, esta corriente crea un campo magnético alrededor de los devanados. Debido a este campo magnético y al campo magnético existente de forma permanente junto al rotor, se produce inmediatamente una atracción de los polos norte y sur y una repulsión de los polos del mismo nombre. Esto genera el movimiento giratorio del motor. Debido a este diseño del motor, la frecuencia del campo giratorio de la carcasa y del rotor es siempre la misma. Por eso se habla de una frecuencia de campo giratorio sincrónica y por lo tanto de un motor sincrónico. A diferencia de esto, en el motor asincrónico la frecuencia de la carcasa y la del rotor no pueden ser nunca iguales. Por eso se habla de una frecuencia de campo giratorio no sincrónica entre la carcasa y el rotor y por consiguiente del motor asincrónico. Velocidad sincrónica. El movimiento del campo magnético giratorio en los motores sincrónicos es igual tanto en el estator como en el rotor, las cuales están determinadas por las ecuaciones que podemos ver en la presentación.
Una es para representar la velocidad en revoluciones por minuto y la otra en radianes por segundo. Las ventajas del motor sincrónico es que tiene alta eficiencia comparada con el motor asincrónico. La velocidad constante bajo variaciones de carga del rotor hacen que sea mucho más eficiente, y sus desventajas es que el mantenimiento es un poco más costoso y más complejo debido a que implica el uso de escobillas y estas generan desgaste de las piezas internas y el cambio de estas es continuo. A continuación mostraremos un video que reforzará nuestra presentación. Pues el tema de hoy nos toca hablar diferencia y aplicaciones de los motores síncronos y asíncronos de una planta industrial. Ambos son motores conectados. La diferencia es entre ambos son motores conectados a corriente alterna. La diferencia radica en que los síncronos giran a la misma velocidad que la frecuencia eléctrica y su rotor es alimentado por corriente directa para generar el campo magnético que genera repulsión con el campo magnético del estator, mientras los asíncronos giran a una velocidad menor. Esto solo se alimenta el estator y este induce un voltaje en el rotor. Por ejemplo, para un motor de 2 polos síncrono gira a 3600 revoluciones por minuto, mientras que asíncrono estará alrededor de 3550 revoluciones por minuto. En la práctica, el motor síncrono gira menos en cuando más se aplica carga, hasta que llegará el momento que pierde la sincronía y se detiene. Y los motores asíncronos son los más utilizados en la industria, por ejemplo la jaula de ardilla. Estos tipos de motores son utilizados como por ejemplo en zarandas, también en cintas transportadoras, laminadores y en cepilladoras, entre otros. Estos tipos de motores son utilizados en trituradoras, en máquinas tipo herramientas, también en embotelladoras y en sopladoras, como también entre otras. Muchas gracias por la atención prestada.